Resulta que una empresa de automóviles tenía el porcentaje de absentismo laboral muy alto. Los responsables del Departamento de Recursos Humanos contrataron a la detective Verónica Altamirano para intentar reducirlo. Gracias a las investigaciones, seguimientos y vigilancias de Verónica, consiguieron reducirlo en 6 meses de un 18 a un 5%. Caso real número 8. Saludos de este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Óscar Rosa como la pantera, haciendo magia con el sonido Javier Álvarez y la colaboración especial de Ismael Córdoba. Bien hallados al 8º episodio de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En el programa de hoy, en la sección Detectives por el Mundo, viajamos a Italia. En Orígenes del Detectivismo haremos un especial sobre la figura de la mujer detective. En la sección Detectives de Ficción, la película La Dama Desconocida, Phantom Lady, del año 1944. En la sección Libros del Detectivismo, hoy será el turno de otro libro imprescindible, Grafología, de Matilde Rush, año 1933. Y en Personajes de carne y sabueso, la historia de una de las primeras mujeres detectives en Italia, Mirella Vettori. ¡Arrancamos! ¿Qué le mueve a alguien dedicarse a la profesión de detective privado? Nos podemos encontrar diferentes casos. Aquellos que desde muy jóvenes ya tenían o tienen muy claro cuál es su destino, o bien un hecho de casualidad o coincidencia les ha hecho conocer a un detective ya establecido y eso le ha movido los hilos de plata de la cabeza para ver la luz de su futuro profesional. Son los nuevos chicos y chicas que se incorporan a la profesión, si bien la edad nunca ha sido un requisito para entrar en ella. Son los New Kids in Town, como decían los Eagles en aquella canción. También existe un porcentaje de aquellos que continúan el negocio familiar y son dignos herederos para continuar la estirpe de un apellido. Son varios los despachos de investigadores que han continuado una segunda generación. Son menos los que han continuado una tercera y así el número se va reduciendo hasta los siguientes. Hijos, sobrinos y hasta nietos han mantenido negocios de despachos de detectives. Hay ejemplos como el de la familia Pinkerton o los Vance. Son sagas que también podemos encontrar entre otras empresas con actividades distintas y en todas las ramas de la cultura. Por poner un ejemplo, también en películas como El Padrino, o esta, que es una de mis favoritas. Os conté en el primer episodio que siempre fui un gran apasionado de la radio, que hasta hacía desconexiones cuando estaba solo en el coche viajando. Muy vinculado con este sueño de ser locutor está otra de mis grandes pasiones, y es que soy un auténtico bebedor de música. Me parece mágico con la edad que tengo que aún haya canciones que me sorprendan y me muevan algo dentro, que me ericen la piel o se me metan en la cabeza y no salgan durante días. De esto hubiera sido mi programa de radio, de compartir esas canciones descubiertas, versiones que le han dado la vuelta por completo, o una canción nueva que tiene una letra o una melodía que sea capaz de recorrerme la espina dorsal. El programa se hubiera llamado Extraños de Madrugada, como aquella canción del grupo Danza Invisible. Desde hoy el programa tiene el privilegio de contar con una nueva sección y colaborador. Se trata de Ismael Córdoba, alguien muy especial para mí y una de las personas más inteligentes que conozco y con el que tengo una gran conexión. No es un detective con licencia, pero sí lleva un investigador dentro. Es criminólogo y un entusiasta del cine. Entiende como nadie de cine negro. Esto le lleva a organizar charlas de cine y cineclubs. Está vinculado con la cuenta de Instagram de Cine Va la Cosa, que puedes encontrar como @decineva. Y ese será el contenido de la nueva sección que se va a llamar Detectives de Ficción, donde Ismael nos va a hablar de lo que mejor sabe, de cine negro, y en cada episodio nos va a desmenuzar una película. Aquel triángulo del que os hablé en otro episodio, compuesto por Javier Álvarez al sonido, vosotros que me retroalimentáis y yo que me encargo de la documentación y dirección, desde hoy se convierte en un cuadrado. Ismael será uno de sus lados.
Como en todas las profesiones del mundo, la suerte también acompaña al detective real en sus casos, aunque no siempre es así. Pero os cuento dos casos recientes. Hace unas semanas, viajando hacia Málaga desde otra ciudad, mi hermano Pedro me pidió que parara en un pueblo que estaba en el trayecto de mi viaje y en el que no tenía que desviarme demasiado. Se trataba de hacer unas fotografías a un local comercial. Era sencillo y solo me retrasaría 30 minutos como máximo. Se supone que dentro de uno de esos locales había un coche dentro, un vehículo que buscaba a nuestro cliente. Así lo averiguó el detective que llevó el caso. Pero no consiguió ninguna prueba. Hizo varias visitas por si el coche aparecía, pero sus resultados siempre fueron infructuosos. Es más, aparentemente ningún coche podía acceder a esos locales. Era un parque, sin acceso para vehículos. Una vez que llegué y me disponía a realizar un vídeo a mi hermano para mostrarle que algo no cuadraba, ya que ningún vehículo podía acceder a esa zona, de repente apareció el coche que estábamos buscando, justo por mitad del parque. Paró el coche en la entrada del local comercial. El investigado se bajó, abrió el local y metió el vehículo dentro. Y yo, con la cámara del teléfono, grabando todo lo que sucedía. O aquel caso que nos ocurrió hace unos meses con otra investigación. La detective realizaba horas de vigilancia para ver a la persona que estábamos investigando. Necesitaba una prueba fotográfica que la persona podía andar con normalidad, ya que estaba de baja en su empresa por tener un fuerte dolor de espalda y aparentemente no se podía mover, pero no aparecía por ningún lado. No se le veía salir de su casa. Y entonces ocurrió la magia, el duende, como dice mi hermano Pedro. Cuando se dio por vencida y el caso estaba a punto de cerrarse, resulta que al día siguiente, paseando por la calle con su esposo e hija, se encontró con el investigado cruzando la calle, vestido con ropa deportiva, sudando y haciendo running, justo enfrente de ella. Vaya suerte, ¿verdad? Ahora sí que podía cerrar el caso. El juez determinó que no era compatible el dolor de espalda que manifestaba con hacer ese tipo de ejercicio. De nuevo, gracias de corazón por el crecimiento que ha tenido el número de suscriptores en las últimas semanas. De verdad que estoy eternamente agradecido. Cuando mis hijos eran pequeños y los llevaba a pasear, en ocasiones parábamos para ver teatro de títeres y marionetas. Uno de ellos era el que más nos gustaba, era las aventuras y desventuras de Bicho Feo y Cosa Rara. Fuimos capaces de verlo más de 50 veces. Nos encantaba. Una de las frases cuando finalizaba el espectáculo era algo así como: si os ha gustado y lo habéis disfrutado, dadnos un fuerte aplauso. Esa es nuestra recompensa. Por desgracia, no puedo ver vuestros aplausos si es que realmente habéis disfrutado del episodio. Os doy mi palabra que me dejo el alma, la mejor versión de mí y mi pasión en cada uno de los episodios. Dedico una media de unas 15 horas en cada uno de ellos. Y el modo que os propongo, si es que lo habéis disfrutado o si habéis aprendido algo nuevo, es que os suscribáis, que le deis al corazoncito de me gusta o que me dejéis el comentario que queráis. Yo estaré inmensamente complacido y me motivaré aún más para continuar. 1000 millones de gracias desde el corazón por regalarme vuestro tiempo y ahora abróchate el cinturón y disfruta. Detectives por el mundo. Hoy viajamos a Italia, país con casi 60 millones de habitantes y donde la figura del detective cuenta con una legislación y regulación similar a la de España en varios aspectos. La primera legislación que afectaba a los investigadores es del año 1914. Hubo otras regulaciones más específicas, como la del año 1926 y otras que la siguieron. En la actualidad están regulados por un decreto ministerial, el 269/2010. Es el prefecto de la ciudad donde el detective quiera establecer su sede principal el que expide la correspondiente licencia de investigador privado en virtud de las leyes de seguridad pública. A modo de resumen, estos son los requisitos para ser investigador privado. Tener una licenciatura de 3 años en las siguientes carreras: Derecho, Psicología con especialidad forense, Sociología, Ciencias Políticas, Ciencias de la Investigación o Economía.
También hay que demostrar una experiencia anterior de al menos 3 años con otro investigador provisto de licencia y que la tenga como mínimo con 5 años de experiencia. Otro requisito es haber participado en cursos avanzados teórico-prácticos en el campo de investigaciones privadas. Estos están organizados por centros universitarios, centros de formación profesional y algunas asociaciones que están reconocidas por las regiones y acreditativos por el Ministerio del Interior y departamentos de seguridad pública. Hay otro requisito y es para aquellas personas que hayan sido exmiembro de la policía. Según señala el reglamento, haber realizado actividades investigativas dentro de los departamentos de instrucción de la policía por un periodo no menor a 5 años. El decreto dispuso la reorganización de la normativa relativa a los institutos de investigación privada y los requisitos de estos últimos. En particular, el nuevo reglamento establece que la profesión se reclasifica de 4 modos y es el siguiente. El investigador privado, propietario de una institución. El informante comercial, propietario de un instituto. El investigador licenciado empleado y, por último, el informante empleado autorizado. De la nueva clasificación superior surgen 2 innovaciones importantes. La primera es la separación de las 2 figuras, investigador privado e informante comercial. Durante años estuvieron mezclados, como ya ocurrió en España hasta la sentencia del Tribunal Supremo del año 2008, que también diferenciaba que los únicos que podían investigar eran los detectives privados. Según una circular específica del Ministerio del Interior del año 2011, en Italia, la actividad del informador comercial se caracteriza por la recopilación de datos relativos a empresas, estados financieros concretos, deudores reclamados, referencias de registros de empresas y grabación de datos recopilados. La segunda es la creación de una nueva categoría de empleados que, sin embargo, deben estar en posesión de una licencia específica. De conformidad con las disposiciones de las leyes de seguridad pública y la regulación relativa, el decreto del Ministerio del Interior del 1 de diciembre de 2010, número 269, estas son el tipo de investigaciones que pueden realizar. Investigaciones privadas es la información solicitada por un particular para su protección en los tribunales, por ejemplo, la familia, matrimonio, propiedad. Están las investigaciones corporativas, que son las solicitudes de entidades públicas y privadas, es decir, de empresas incluso sin personalidad jurídica, para proteger sus derechos ante los tribunales, por ejemplo, en caso de infidelidad de los trabajadores, falsificación de productos, protección de marcas y patentes, activos científicos u otros activos corporativos intangibles. Están las investigaciones comerciales. Son las solicitudes del comerciante para determinar incluso el nivel contable, los desabastecimientos y mermas, también a través de información obtenida directamente del ejercicio comercial. Son las denominadas investigaciones antihurto. Están las investigaciones en el ámbito de los seguros. Son las solicitudes de cualquier persona con derecho para su propia protección en los tribunales, en relación con la dinámica de los accidentes de tráfico y laborales o de las compañías de seguros para su protección frente a posibles fraudes. Están las investigaciones defensivas, que son las orientadas a la búsqueda de pruebas para ser utilizadas en el marco del proceso penal, según se rige por el título 6 bis del Código Proceso Penal. Están las informaciones comerciales, que son las solicitadas por entidades públicas y privadas con el propósito de recolectar, analizar, procesar, evaluar y estimar datos económicos, financieros, crediticios, patrimoniales, industriales, productivos, empresariales y profesionales de negocios y empresas, tanto de personas vinculadas a ellos como, por ejemplo, accionistas, administradores, etc., de conformidad con la legislación europea vigente en materia de privacidad. Por último, están las actividades previstas por las leyes especiales o decretos ministeriales, caracterizadas por la presencia permanente de empleados en las instalaciones del cliente, muy relacionado con la seguridad de instalaciones. Los institutos de investigación privada e información comercial están obligados a realizar depósitos de garantía de conformidad con el artículo 137 de las leyes consolidadas de seguridad pública. Se rigen por el anexo F2 del decreto ministerial número 269/2010, según la siguiente tabla. La fianza de los institutos de investigación privada es de 20.000 euros y la de los institutos de información comercial 40.000 euros. En Italia hay unas 20.000 personas que trabajan en diversas capacidades en el sector de las agencias de investigación. De ellas hay 1.898 titulares de licencias a finales del año 2019, cuando la asociación Federpol creó el último observatorio estadístico, si bien varios titulares han tenido que cerrar como consecuencia de los meses de confinamiento por la pandemia y sus consecuencias.
El informe de detective es válido como prueba ante un proceso judicial, aunque un requisito es que el cliente debe tener siempre interés legítimo. La asociación más importante, por número de asociados y antigüedad, es Federpol, la Federación Italiana de Institutos Privados para la Investigación de Información y Seguridad. Está fundada en 1957 y cuenta en la actualidad con 1.200 asociados, aunque existen al menos 4 asociaciones más. Sobre la información de empresas, disponen de un registro mercantil creado en 1993 y que está gestionado por Infocamere, una organización dependiente de las cámaras de comercio italianas. Este registro facilita toda la información detallada sobre una empresa, así como los documentos oficiales de las sociedades como estados financieros completos, escrituras de constitución, relación de accionistas, etc. Como en el resto de países del mundo, también se puede obtener la información mercantil comercial por las empresas conocidas como Credit Report, que lo ofrecen a través de sus páginas web. Un ejemplo de estas empresas son CRIF Italia, la multinacional Dun & Bradstreet o Cebit. Sobre las deudas no existe una fuente pública de información para saber si alguien paga o no. Solo el interesado o un delegado puede exigir estos datos, a menos que se trate de datos publicados judicialmente que son públicos y suele ser de naturaleza financiera, como los pagarés y cheques, también judicial, como los procedimientos concursales, o de carácter inmobiliario, como por ejemplo las hipotecas sobre inmuebles. El registro de la propiedad inmobiliaria está gestionado por la Agencia del Territorio. Es un órgano del Ministerio de Economía y Hacienda que realiza también funciones de tipo catastral. Este registro contiene datos de los documentos acreditativos de los cambios de titularidad y otros derechos relativos a los bienes muebles, así como la inscripción y cancelación de cargas hipotecarias. El acceso no es gratuito y es necesario haberse inscrito previamente como usuario de los servicios financieros en línea de Poste Italiane, servicios de correo italiano. Los clientes principales de los detectives italianos son los particulares, las empresas, las aseguradoras, los despachos de abogados y entidades bancarias. Existe un gran abanico de servicios. Hay despachos especializados en ciertas materias y otros que ofrecen el cubrir la necesidad que tenga el cliente. Entre varios servicios nos encontramos la informática forense, la información sobre socios, empleados y colaboradores, las investigaciones comerciales, los robos y desabastecimientos, la competencia desleal e ilegal, el fraude a aseguradoras, el rastreo de personas y bienes, la identificación de testigos potenciales, el consultar el estado de un domicilio, la custodia de menores, los informes prematrimoniales o infidelidades, o la verificación de comportamientos y frecuencias sospechosas. Orígenes del detectivismo. A principios del siglo XX, la irrupción del feminismo trajo consigo la salida de las mujeres, hasta entonces relegadas al ámbito doméstico, al espacio público. Paulatinamente se fue haciendo frecuente su presencia en las aulas de educación superior, en las bibliotecas, en las universidades y, por consiguiente, ocupando puestos profesionales más allá de las labores propias del mal llamado sexo débil, tal y como establecía la sociedad. La entrada de las mujeres en el ámbito laboral provoca las consiguientes luchas y resistencias entre los hombres, que ven cómo ellas van ocupando puestos que antes solo eran accesibles para ellos. Además, existen profesiones que se consideraban esencialmente masculinas y donde la entrada de la mujer provoca un revuelo aún mayor. Tal es el caso de las mujeres detectives que irrumpen en el sector a principios del siglo XX. Una entrada que no pasó desapercibida por la prensa, que asistió atónita a la presencia de mujeres en las agencias de investigación privada. En 1908, la revista española Gedeón documenta la llegada de las primeras mujeres detectives en la agencia londinense Simond. Señalaba además que el feminismo parecía imparable y que las mujeres estaban conquistando las profesiones liberales como abogadas, doctoras, farmacéuticas, tenedoras de libros, telefonistas, camareras o congresistas. En 1914, un artículo publicado en el periódico español El Heraldo Militar nos da cuenta de que las mujeres detectives ya habían llegado a España por esos años. No solo era cosa de los ingleses,
Sabemos que son varios los despachos de detectives que contaban entre su plantilla con mujeres detectives. Eran las señoritas detectives. Pero, ¿por qué señoritas detectives? Ana Cabello nos cuenta el motivo. Se las llamaba señoritas detectives porque la mayoría de las mujeres que trabajaban fuera del hogar siempre eran mujeres que tenían por estado civil soltera. Normalmente cuando una mujer se casaba dejaba de trabajar fuera del hogar. De ahí que se denominara señorita en alusión a su estado civil soltera. Es a partir de esta década cuando la figura de la mujer detective empieza a tener protagonismo en el teatro, el cine, la literatura y en la cultura en todas sus vertientes. Ahí tenemos a la actriz californiana Ruth Roland, que en 1915 fue la primera mujer en interpretar a una investigadora, en la película muda The Girl Detective, traducida en español como La señorita detective. El 2 de mayo de 1917 se estrenó en el Teatro Royalty de Madrid la obra El Club de las Señoritas Detectives. Y años después, el 31 de octubre de 1934, se estrenó en el Teatro Martín de Madrid La de los ojos en blanco, un pasatiempo cómico-lírico en 2 actos, donde entre otras profesiones también había señoritas detectives. Por desgracia, no hay documentos sonoros de esta parte, aunque estoy tras su pista. De momento tenéis que conformaros con la letra, que no tiene ningún desperdicio. ¿Tenéis la imaginación en modo on? Pues ahí va. Detective primera. Si sospecha una casada que el marido le es infiel, me suplica despechada que descubra yo el pastel. Que le cele y que le siga, le vigile y que le diga, si es que tiene alguna amiga de postín. Y yo entonces, día y noche, le persigo a pie o en coche, y al fin veo el trapicheo del pillín. Todas juntas respondían: detectives madrileñas que descubren la traición, con nosotras ha caído el marido pirandón. Y de nuevo volvía a la detective. Y sabemos ir detrás y la pista no perder, y advertirle al que se escurra lo que puede suceder. Tenga usted cuidado que se empieza a murmurar y se va a saber y le va a pesar. Y de nuevo todas juntas decían: tenga usted cuidado, no se entere su mujer, que ahora hay detectives que le pueden ver. Tenga usted cuidado que se empieza a murmurar y se va a saber y le va a pesar. Increíble, ¿verdad? En los años 40 del siglo XX, la figura de la mujer detective se convirtió en todo un reclamo en el ámbito de la literatura. Nada más que en España se pueden encontrar hasta 2 publicaciones. Una de ellas, La mujer detective, del año 1944, de la editorial valenciana, en aquellas aventuras de Barton. Y como no, La señorita detective, de la serie Wallace, de la editorial Cisne, también del año 1944. Decenas de películas se estrenaron por esos años y en todos los títulos llevaba la combinación chica, mujer o señorita detective. Desde la segunda década del siglo XX se encuentran mujeres detectives reales en diferentes países del mundo. En la actualidad, la figura de la mujer detective es imprescindible en todos los países. En España, el porcentaje de estudiantes supera el 50%. Sus características natas de luchadoras, capacidad de observación, intuición, discreción y extraordinarias profesionales hacen que cada vez más clientes y otros despachos de detectives la contraten de forma habitual. A nivel de colectivo tenemos a María Bumbarú como presidenta de la Asociación de Detectives en Rumanía, o en España, donde Francis Cáceres es presidenta de la Asociación de Detectives Españoles. Ya lo fue también en otra legislatura Eva Grueso. O Mercedes Ferran, que en la actualidad es la presidenta del Colegio de Detectives de Cataluña. O también Alicia Lerma, como presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Detectives Privados. Otro de los grandes referentes en el detectivismo en el mundo es sin duda Laura Giuliani, una detective de Milán que fue presidenta de la Asociación Italiana Federpol de Detectives entre los años 2004 y 2007. También fue un honor tenerla como presidenta de la World Association of Detectives en el año 2018. Es ella la que nos envía un saludo y con la que finalizamos esta sección. Hola, soy Laura Giuliani. Un saludo a los oyentes del podcast El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. Detectives de ficción.
nunca confíe en las impresiones generales. Concéntrese en los detalles. Hola a todos y a todas, mi nombre es Ismael Córdoba y desde hoy me sumo a esta fascinante aventura de El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. Siento mucha ilusión, algo de nervios también, no lo voy a negar, pero sobre todo una inmensa gratitud hacia nuestro detective de cabecera, nuestro amigo y sabio entre los sabios, Óscar Rosa, el auténtico Loco del Fondo. Gracias, Óscar, de corazón. Me parecía acertado empezar esta sección, Detectives de Ficción, con una frase pronunciada por uno de los personajes más importantes de la literatura universal y que además es una figura icónica dentro de esta fascinante profesión de la investigación privada. Supongo que ya sabréis de quién estoy hablando. Pues en efecto, queridos Watson, hablamos de Sherlock Holmes, el personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle a finales del siglo XIX. En futuros programas hablaremos de Holmes y de otros muchos personajes de ficción relacionados con el mundo del detectivismo y la investigación privada. Hoy, por ser nuestra primera incursión en el mundo de las ondas y aprovechando que el programa está dedicado a las mujeres detectives, vamos a hablar de una película que podemos catalogar como imprescindible, sobre todo para aquellos que sean degustadores del mejor cine negro. Además, es una película que cuenta con una protagonista muy especial. Estoy hablando de La Dama Desconocida, Phantom Lady, una película de 1946 dirigida por Robert Siodmak. Siodmak, un director que, en mi humilde opinión, ha sido injustamente olvidado con el paso del tiempo y que es responsable de clásicos del género como Forajidos o El abrazo de la muerte. Con Phantom Lady, La Dama Desconocida, Siodmak adaptó para el cine la novela homónima escrita por Cornell Goodrich bajo el seudónimo de William Iris. Como dato curioso, contaros que Goodrich, un conocido autor de novela negra, también fue el autor del relato titulado It Had to Be Murder y que fue adaptado a guión cinematográfico por John Michael Hayes, dando como resultado la película de La Ventana Indiscreta, Rear Window, 1954, película de Alfred Hitchcock. En La Dama Desconocida se exploraba la figura del falso culpable, representado en el personaje interpretado por Alan Curtis, el cual era acusado de un asesinato que no había cometido y veía frustradas todas las posibilidades que le permitieran demostrar su inocencia, puesto que alguien se había preocupado mucho por desmontar su coartada a base de sobornos, coacciones y amenazas. Condenado injustamente a la pena capital será cuando entre en acción el personaje interpretado por Ella Raines, una actriz que trabajó en 3 ocasiones con Robert Siodmak y que destacaba por sus ojos esmerilados, esa mirada sinuosa de rasgos casi felinos. En la película Raines interpreta a la compañera de trabajo de Curtis, que, movida por un oculto sentimiento de amor hacia este, hará todo lo posible para salvarle de la inminente ejecución. Para ello asumirá, y aquí viene lo importante, el rol de sagaz, intrépida y tenaz detective. No acreditada, es cierto, pero llevando a cabo todas las pesquisas necesarias que le conduzcan a vislumbrar el misterio y descubrir así al verdadero asesino. Phantom Lady, La Dama Desconocida. Un ejemplo de que en Hollywood el detective no siempre tenía que tener la apariencia del galán con gabardina color beige, sombrero de ala y fumar cigarrillos Lucky sin boquilla. Os animo a que sigáis buscando ejemplos en el cine más clásico de personajes femeninos que asumieran el rol de investigadores, de detectives. Estaré encantado de leeros en comentarios. Sin más dilación, me despido de todos vosotros y vosotras hasta el próximo programa. Un abrazo muy fuerte. Libros elementales. El libro que nos ocupa hoy es Grafología, escrito por la gran Matilde Ras en 1933 y editado por la editorial Labor de Barcelona. La grafología es una ciencia que estudia los múltiples aspectos de la personalidad por medio de la escritura. Se considera un test natural, pero muy amplio, ya que los datos psicológicos de la personalidad que obtenemos por los trazos son múltiples y variados. Pocos test proyectivos son capaces de profundizar tanto en la persona. Ha sido utilizada por detectives privados de todo el mundo entero desde inicios del siglo XX, incluso
Hay varios investigadores e investigadoras que están especializados en esta materia. Matilde Ras nació en Tarragona en 1881 y está considerada una de las pioneras en la grafología científica en España. Mostró gran interés por esta materia desde muy joven, a raíz del descubrimiento del libro Método práctico de grafología de Juan Hipólito. De forma autodidacta, estudia y se dedica a comprobar entre familiares y amistades la veracidad de los signos grafológicos, interpretando cartas manuscritas que le van pasando. Era una bilingüe consumada, hablaba perfectamente francés. Fue su madre quien le enseñó. A través de las amistades que tiene en París, recibe un libro que cambiaría su vida: La escritura y el carácter de Crépieux-Jamin, padre de la grafología francesa, libro que posteriormente se traduciría al español gracias a Matilde y se publicaría en el año 1933. Fue una gran conocedora de los clásicos y considerada especialista en el análisis del Quijote. Fue traductora, articulista, ensayista y escritora de novela, teatro y guiones. En cuestiones sociales y políticas, Matilde Ras se define como una feminista conservadora, ya que, aun apartándose de las posiciones más ortodoxas, se adhiere a los principios del catolicismo y trata de compaginar el papel maternal y doméstico con las reivindicaciones de igualdad y con la necesidad de instrucción para la mujer y la realización personal y profesional dentro y fuera del hogar. Formó parte de la primera generación de feministas españolas, junto con otros nombres tan conocidos como Elena Fortún, autora de la serie Celia. ¿La recuerdas? Matilde y Elena eran amigas y sentían una admiración mutua. En 1917, Matilde publicó su primera obra, titulada Grafología, estudio del carácter por la escritura, con un prólogo en francés de su maestro Crépieux-Jamin, cuya edición quedó completamente agotada. Más adelante publicaría en 1929 Grafología. Las grandes revelaciones sobre la escritura llegarían en 1933 con la publicación de Grafología, es el libro que nos ocupa hoy. Luego le seguirían otros libros relacionados con esa especialidad, como La inteligencia y la cultura en el grafismo de 1945, El retrato grafológico de 1947, Historia de la escritura y grafología de 1951, Los artistas escriben de 1953 y, por último, El que sabemos de grafopatología del año 1963. Este último lo escribió con 82 años. También era colaboradora habitual de la prensa en cabeceras como Blanco y Negro y La Voz, donde divulgó sus estudios grafológicos. Es sencillo encontrar un ejemplar de su obra y en concreto de Grafología, un libro imprescindible en cualquier biblioteca elemental. Personajes de carne y sabueso. Amigos y amigas, hoy en Personajes de carne y sabueso rendimos tributo, rendimos homenaje a una extraordinaria mujer, la italiana Mirella Vettori, aquella que estaba especializada en infidelidades, aquella que fundó una escuela de detectives en Génova, aquella que como imagen optó por dos ojos pintados sobre un cubo de basura como metáfora de lo que suele encontrar en ocasiones en el ser humano. Eran tantas las ganas que tenía de compartir el hallazgo de Mirella que seguro habrá una segunda parte sobre ella, igual que de Carolina Bravo, aquella detective de los años 20 del siglo pasado, de la que hablamos en el cuarto episodio y de la que cada vez tengo más pistas con cuentagotas. Para contar nuestra historia, nos retrotraemos al 11 de febrero de 1935, en Nervesa della Battaglia, en la provincia de Treviso. Es el año en que nace nuestra protagonista. Trabajó durante años en la farmacia de su marido, incluso asistió a la universidad para obtener el título de farmacéutica, pero es en este tiempo cuando conoce a un amigo investigador que le pide un favor, su ayuda en un caso.
Es ahí donde se da cuenta dónde estaba su futuro. En 1966 abre su despacho en la zona de La Spezia, una ciudad portuaria en la región de Liguria, aunque años después contó con su propia escuela en Génova. En un artículo del periódico La Stampa de mayo de 1972 menciona a 3 mujeres detectives. Según el artículo, había 18 mujeres ejerciendo a inicios de los años 70 en Italia. Ellas eran Miriam Ponzi, hija del famoso detective real italiano Tom Ponzi. Dicen que fue uno de los pioneros y también en tener mujeres detectives en su plantilla. Sobre ellas opinaba que tenían mayor capacidad de observación que la de los hombres, que eran menos corruptibles y más tenaces. A padre e hija le dedicaremos una sección de personajes de carne y sabueso en otro momento. Sobre Miriam Ponzi decía el artículo que solía llevar un bolso pequeño y elegante, que en su interior, entre polvos faciales, rímel y lápiz labial, llevaba una pistola de gas paralizante, capaz de noquear a un hombre en segundos. El periodista la describía como una chica capaz de derribar a un atacante 2 veces más pesado que ella con un solo movimiento de lucha japonesa. Miriam opinaba que el atractivo sexual femenino en la profesión podía ayudar mucho. El hombre se inclina a confiar en una mujer. Siempre se sienten caballeros y hasta pequeños cazadores. Otra de las detectives que menciona el periodista es Patricia Galante. Era muy joven y asistía en ese momento como alumna a la escuela de detectives de Tom Ponzi. Todavía no tenía el diploma y se dedicaba a realizar prácticas y acompañar a sus compañeros mayores. Patricia decía que era un trabajo apasionante. La otra detective era nuestra protagonista, Mirella Vettori. En ella declaraba que trabajaba en la farmacia de su marido, que era un trabajo que la aburría y que cuando conoció el mundo de los detectives tenía muy claro a lo que se quería dedicar. Transmitía que se divertía mucho ejerciéndola. Para su agencia eligió un símbolo ciertamente original y único, 2 ojos pintados en un bote de basura, como metáfora de lo que llega a encontrar en sus investigaciones especializadas en infidelidades. Se sabe que estuvo involucrada con el colectivo de detectives. Prueba de ello es su presencia como representante de la Asociación de Detectives de Italia, Federpol, en varios congresos, pero también en el 4º Congreso Internacional de Detectives Privados que se celebró en Madrid en 1970, aquel congreso donde también asistió mi querida Pilar Ortiz. Es en este congreso donde le hicieron una entrevista que salió publicada en una revista especial como memoria del evento y que llevaba por título De farmacéutica a detective. Otra de las detectives que ha asistido a España al Congreso Mundial es Mirella Vettori, una italiana que compagina su hogar con la escuela de detectives que dirige en Génova. Sobre las posibilidades de la mujer en esta profesión, asegura la señora Vettori. Hoy no existe ninguna profesión vedada a la mujer. Hemos demostrado ser tan capaces como el hombre para cualquier tipo de trabajo. Comencé haciendo la carrera de farmacia, pero al acabar en la universidad decidí que mi verdadera vocación era la de detective privado. ¿Qué tipos de trabajo realiza? Trato fundamentalmente la parte matrimonial y prematrimonial. Son muchos los hombres y mujeres que quieren investigar la vida de su cónyuge de cara a las separaciones matrimoniales, y son muchos también las familias que quieren informarse sobre la clase de hombre o mujer con quien van a casarse sus hijos. ¿Es difícil este espionaje matrimonial? Es solamente cuestión de paciencia. Yo he tenido ya que disfrazarme de múltiples tipos de mujer para investigar. Unas veces he sido una sencilla y aldeana ama de casa y otras una gran dama. La cesta de la compra, los trajes y las pelucas son mis mejores aliados, además de los micrófonos secretos y las cámaras fotográficas. En una ocasión llegué incluso a disfrazarme de monjita. ¿No le resulta difícil a una mujer perseguir al marido infiel o a la mujer engañosa? Principalmente persigo a las mujeres porque mis clientes son casi todo hombres. Ellos acuden a la astucia femenina como arma eficaz para luchar contra la propia astucia de su mujer. Por otra parte, no hay que temer en que mis informes separen al matrimonio, porque cuando una persona acude al detective privado es que está ya convencida del engaño y lo único que quiere son pruebas. ¿Terminan siempre sus clientes en una separación?
En muchas ocasiones sí, pero en otras consigo la reconciliación, porque también este aspecto tiene gran importancia la intervención femenina. Esta fue la entrevista, que se convierte en un extraordinario documento de inicios de los años 70. Se pierde la pista de Mirela en la última década de los años 70, al menos creemos que dejó su despacho y escuela, pero que siguió vinculada a la profesión, al menos en una empresa dedicada a la seguridad y protección. Fallece en julio de 2020. En su memoria, Mirela Vettori, nuestra protagonista de hoy en Personajes de carne y sabueso. Y con esto llegamos al final de este 8º episodio y también al de la primera temporada. Recuerda suscribirte para estar al tanto de las nuevas publicaciones y que puedes escucharnos en iVoox o iVoox. Puedes seguirnos por redes sociales en Instagram, @locodelfondo, en Twitter, @OscarQuid y en el blog locodelfondo.es. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada, siempre con ustedes, su detective Rosa Óscar.